Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. El padre de Atay rompe el silencio, una declaración que conmociona al mundo del espectáculo. Verlo así me parte el alma, fueron las palabras que dejaron a todos con el corazón en un puño. La historia que les contaré hoy no es solo la de una figura pública en un momento difícil, sino también la de un padre enfrentando uno de los dolores más profundos que puede experimentar un ser humano, ver a su hijo sufrir. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Atay, conocido por su carisma y su carrera meteórica en la televisión y el cine, comenzó a ausentarse de los eventos públicos. Sus fans notaron su silencio en redes sociales, y los rumores no tardaron en aparecer. Algunos hablaban de un proyecto secreto, otros de problemas personales, pero nadie tenía certeza de lo que realmente ocurría. Hasta que, finalmente, su padre decidió hablar. En una entrevista exclusiva transmitida anoche en un canal nacional, el padre de Atay, visiblemente afectado, compartió detalles que nadie esperaba. Con voz temblorosa, expresó: "Mi hijo está atravesando un momento muy difícil. Como padre, lo único que quiero es verlo bien, pero esta vez, verlo tan apagado, tan diferente, me duele profundamente". ONU Boyle Gourmet Coxor. Lo que más impactó a los espectadores fue el tono humano y sincero de sus palabras. No era una declaración fría o preparada por representantes, sino un mensaje desde el corazón. Continuó diciendo: "Sabemos que la vida pública puede ser cruel. La presión, las expectativas, todo eso pesa más de lo que la gente imagina. Pero nadie está preparado para ver a su hijo luchar con sus propios demonios". Los amigos cercanos a Atay también han mostrado su apoyo. Uno de sus colegas, en una breve declaración a los medios, dijo: "Hablé con él hace unos días. No fue una conversación fácil, pero me alegra saber que está rodeado de su familia, que lo apoya y no lo suelta. La fama es solo una parte de nuestra vida, pero lo más importante es la salud mental y el bienestar". Entre los testimonios más conmovedores, se encuentra el de su madre, que no suele aparecer en medios. En un mensaje escrito que fue leído por el presentador, se podía leer: "Como madre, mi corazón está con él en cada momento. Sé que es fuerte y saldrá adelante. Nunca dejamos de rezar por él y de estar a su lado". Las redes sociales no tardaron en reaccionar. El hashtag #Fuerza a Atay se volvió tendencia en cuestión de horas. Miles de mensajes de apoyo comenzaron a inundar las plataformas. Mujeres de todas partes, muchas de ellas madres, se identificaron con el dolor de sus padres y expresaron su solidaridad. Lo que esta historia nos recuerda es que, detrás de cada rostro famoso, hay una persona real, con emociones, luchas y momentos difíciles. Y que el amor de una familia, el apoyo de los verdaderos amigos y la comprensión del público pueden marcar la diferencia. Es importante recordar que la vida de los artistas, aunque aparentemente brillante y llena de admiradores, también está llena de obstáculos invisibles para quienes no están cerca. La fama, aunque un logro, también trae consigo desafíos mentales y emocionales que muchos de ellos deben enfrentar en soledad. La sobreexposición constante, las expectativas irrealistas y la falta de privacidad son factores que a menudo impactan gravemente en su bienestar psicológico. En el caso de Atay, su historia es solo una de muchas que nos muestra que, detrás de las cámaras, los famosos también son humanos y sufren como cualquiera de nosotros. Su lucha es algo que no se ve, pero que está presente en cada paso que da. Verlo atravesar esta etapa tan oscura, siendo tan visible para el mundo entero, es algo que no solo afecta a él, sino también a su círculo cercano. Los que lo aman deben afrontar el dolor de verlo pasar por momentos tan difíciles, sin poder hacer mucho más que brindarle su apoyo incondicional. No podemos evitar pensar en los efectos que la fama puede tener en la salud mental.
Es fácil imaginar que tener una vida llena de admiradores y fama parece ser un sueño hecho realidad. Pero para muchos, la realidad es mucho más compleja. La presión constante por mantener una imagen perfecta, el temor a decepcionar a sus seguidores y la constante invasión de su vida privada pueden convertirse en una carga abrumadora. Por eso es tan importante hablar sobre la salud mental de los artistas y de cualquier persona que esté expuesta a una alta presión pública. El estigma que rodea las enfermedades mentales sigue siendo un obstáculo para aquellos que necesitan ayuda. Pero poco a poco, estamos empezando a ver que este tipo de conversaciones ya no son tabú. Es un paso positivo para la sociedad, donde más personas pueden sentirse valientes al compartir sus historias y buscar el apoyo que necesitan. Aunque los seguidores de Atai continúan demostrando su apoyo, el viaje hacia su recuperación será largo. La familia, los amigos cercanos y sus seres queridos seguirán siendo sus pilares más fuertes. Es importante recordar que, aunque los artistas nos ofrecen entretenimiento, también tienen derecho a vivir su vida personal de manera privada y sin ser juzgados constantemente. A lo largo de los próximos días, es probable que escuchemos más detalles sobre la situación de Atai. Los medios de comunicación seguirán cubriendo su historia, pero lo más importante ahora es el bienestar de él como persona. A medida que la atención mediática se intensifica, también lo hace la presión. Por eso, debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras y comentarios pueden afectar a aquellos que ya están pasando por momentos difíciles. Es fácil caer en la tentación de hacer juicios rápidos o de opinar sin conocer toda la verdad. Pero debemos recordar que cada ser humano tiene su propio proceso de sanación y que a veces, lo que más necesitan es el tiempo y el espacio para sanar sin el peso de las expectativas ajenas. La empatía y la comprensión son fundamentales en estos momentos. Así que, mientras seguimos enviando nuestras fuerzas a Atai, recordemos que todos, sin importar su estatus social o profesional, merecen ser tratados con compasión y respeto. Que su lucha sea una lección para todos nosotros sobre la importancia de la salud mental y el poder del apoyo incondicional. Todos necesitamos ese espacio para sanar, y todos podemos ser parte de ese proceso si brindamos apoyo genuino a aquellos que lo necesitan. Queridas seguidoras, si esta historia les ha tocado el corazón, les invito a que dejen un comentario con sus pensamientos. ¿Alguna vez han sentido ese dolor al ver a un ser querido sufrir sin poder ayudar? Sus experiencias pueden ser luz para otros. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente contenido.